de la conmemoración del 12 de octubre para volver al Día de la Raza. No oficialmente, porque no se hizo ningún decreto ni nada, sino en redes se la volvió a llamar el Día de la Raza y se la presentó con un video bastante controversial. Vamos a ver si vemos un fragmentito del video antes de empezar. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad. Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón, como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización. Bueno. Horrorizado de la creatividad estaría Carlos Pérez. La creatividad. ¿Qué diría Carlos Pérez de la creatividad? Bueno, un video, ahí tenemos el tuit. Hoy 12 de octubre celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón, hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. Bueno, primero algunas obviedades que no puedo dejar de decir porque, en principio, es un video y una visión que romantiza la situación de la conquista de América y que invisibiliza cuestiones bastante obvias, ¿no? La violencia, el exterminio, el trabajo forzado de las poblaciones indígenas, la desestructuración de las comunidades indígenas, la imposición religiosa sobre estas comunidades. Es decir, hay una serie de cosas que se reproducen ahí, pero me interesa tratar de pensar de dónde sale esta visión. Es decir, ¿en qué está mirando el gobierno cuando dice esto y qué está queriendo hacer? ¿Cuándo se empieza a conmemorar? ¿Qué visiones se está trayendo? Bueno, el gobierno está yendo a visiones sobre esta conmemoración que tienen más de 100 años. Del momento en que se empieza a conmemorar el 12 de octubre, que va a ser entre 1914 y 1920 en toda América Latina y en España. ¿Qué está pasando en ese momento y por qué se empieza a conmemorar? Bueno, podríamos decir que esta conmemoración del 12 de octubre, que se le va a llamar Día de la Raza en ese momento, va a ser la culminación de un proceso de acercamiento entre España y América Latina que llevaba más o menos 3 décadas, de 1880. Y este proceso de acercamiento se está dando en un contexto que tiene una contracara, ¿no? La contracara, ¿cuál es? Un proceso que Estados Unidos, un proceso o una lógica antiimperialista frente a la expansión norteamericana. Mientras los norteamericanos quieren hacer una unión panamericana que excluya a España e incluya a todos los países americanos, los sectores hispanistas dentro de América Latina y los que llaman la Organización de Unión Iberoamericana en España van a decir no, lo que tenemos que hacer es estrechar los lazos entre América Latina y España. Y todo eso en nombre de qué cosa, de una raza hispánica. En ese momento esta idea de raza hispánica no se refería tanto a una raza en términos biológicos, sino en términos culturales, ¿no? La idea de que hay una misma cultura que está a los dos lados del Océano Atlántico y que es esa cultura o esos lazos los que hay que reforzar en oposición a Estados Unidos. Y de hecho, esto cuando se establece, el primero en establecer este feriado del Día de la Raza va a ser Uruguay y después venimos los argentinos, incluso antes que en España. Es decir, Uruguay, Argentina y antes que en España. Acá en Argentina se establece en 1917. Es Irigoyen el que va a establecer con un decreto el feriado del Día de la Raza y un decreto que muy parecido a lo que está diciendo en este video y en este tuit Milei, por más que le pese a Milei la comparación con Irigoyen, donde dice el milagro de la conquista que permitió lograr la civilización en América. Es decir, o sea, no había civilización antes. No, ahí es otra de esas invisibilizaciones que tenemos en este discurso, ¿no? La idea de que la civilización llega de la mano de los europeos, mientras sabemos que acá teníamos importantísimas civilizaciones, grandes estados e imperios, los aztecas, los mayas, los incas en distintas regiones, por nombrar solamente algunas de estas civilizaciones, ¿no? Entonces, esta idea bien europeísta de que la civilización llega, que se establece por decreto acá en 1917, también en un contexto, pensemos, de Primera Guerra Mundial, Estados Unidos presionando para que salgamos de la neutralidad y en ese contexto, con este discurso antiimperialista, mantener la neutralidad y festejar el Día de la Raza. También en oposición a lo que se festejaba en Estados Unidos, que era el Día de Colón. Y ahí el nombre es muy importante. Acá no celebramos el Día de Colón como ya celebraban los norteamericanos
por impulso de las comunidades italianas en Estados Unidos. Es decir, eran los italianos los que llevaron a Estados Unidos a festejar y que siguen celebrando el Día de Colón. Acá son más que nada las comunidades españolas los que en oposición van a celebrar el Día de la Raza. Ahora bien, ¿cuándo empieza a cambiar esto del Día de la Raza? Bueno, para 1990 en toda América Latina vamos a tener un proceso de movilizaciones indígenas, de movimientos indígenas muy importante, de reverdecer de los movimientos indigenistas. Por ejemplo, el levantamiento zapatista en 1994 en México. Y en ese contexto las conmemoraciones empiezan a cambiar de sentido. ¿Por qué? Porque el presente cambia de sentido. Incluso los historiadores empiezan a estudiar este proceso de otra manera. Por ejemplo, viendo la visión de los vencidos, el rol de las resistencias indígenas en el contexto de la conquista. Y en ese momento empiezan a cambiar los nombres. Primero, en 1992, en el quinto centenario de la conquista, se empieza a hablar de encuentro de dos mundos, ya no de descubrimiento de América. Encuentro de dos mundos, incluso los españoles empiezan a hablar de encuentro de dos mundos. Todavía es una visión edulcorada, pero es muy importante. Y después, ya para el 2000, empiezan a cambiar los nombres. Día de la descolonización, Día de la resistencia indígena, Día de la nación pluricultural, como en el caso de México, y acá Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Entonces, lo que vamos a tener desde el 90 hasta acá es una revisión de cómo se estudia este proceso y también del sentido que se le da a la conmemoración. Podríamos decir que ahora tuvimos como una especie de revival a los orígenes de esta conmemoración. Revival irigoyenista de Milei en este contexto a inicios del siglo XX. Y hay que recordar que Cristina sacó a Colón de... Ahí la disputa por los monumentos de Colón, eso podría abrirnos todo otro capítulo. Por consejo, por indicación de Chávez. Efectivamente, que le dijo, ¿qué hace ese genocida acá? Ana, muchas gracias. Camila, muchas gracias. Vamos a un corte y llega ya Carola Gil y el Momento Whisky.